¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Este es el coche que toca hoy. ¿Qué coche es? ¿Qué es esto? Pues esto es un Jaeku, mejor dicho. Con Jaeku está bien dicho, ¿eh? El Jaeku 7, el primer coche que Chery trae de esta nueva marca, que realmente es un vehículo que en China ya se vende bajo la marca Chery y aquí se vende bajo la marca Jaeku. Es una marca que pretende ocupar un espacio por encima de Omoda, digamos, a nivel de lujo, a nivel de prestancia y de diseño. Vamos a ver ahora con detalle cómo es el interior, su equipamiento. He estado haciendo una conducción 4x4 y el coche que traigo va algo manchado de polvo, así que para enseñarte los planos bonitos del vehículo uso este que está aquí de exposición. Luego nos vamos a ir al mío, a toquetearlo, a enseñarte el maletero y todos los detalles del vehículo. Bueno, ¿a qué te suena esta estética para empezar? Está bastante claro, ¿no? Por dónde apuntan, hacia dónde apuntan. Es evidente aquí pues la influencia del Land Rover, ¿no? El rollo de 4x4 de todoterreno compacto con forma cuadriculada. Aquí está bastante claro y bastante presente. Creo que la referencia, incluso en los colores, es más que evidente. Las llantas, por cierto, de 19 pulgadas en todas las versiones. Y de momento, al igual que han hecho con el Omoda 5, déjame que te enseñe un poquito la trasera, la primera versión que se va a vender en España es una versión descafeinada del motor con el que arrancó este grupo en España. La versión de 185 caballos ahora se ha convertido en una versión de 145 caballos de potencia con el motor 1.6 turbo, que ahora en la conducción en carretera pues ya te mostraré qué tal le sienta. Es evidente que aquí influye bastante el asunto de las emisiones para que en Chery hayan decidido reducir la potencia. Evidentemente se ha perdido algo de aceleración pura, algo de brío, pero ya te digo que no le ha sentado mal del todo. Algún caballo más le vendría bien a este coche sin ningún género de dudas, pero para un uso normal, como te voy a enseñar, va a ser suficiente. La caja de cambios, hablando de eso, es de 7 velocidades, 145 caballos. No es un coche rápido, evidentemente. Y lo más importante, dos detalles, dos versiones, una de 2 ruedas motrices y otra de 4 ruedas motrices. No es un vehículo con aceleraciones fulgurantes, la 4x4 acelera de 0 a 100 en 12 segundos, pero 7,5 litros a los 100, 8 litros a los 100. Esto se va a complementar pronto, rápidamente, por una versión híbrida enchufable, que es a donde van a poner los caballos, que trae nada menos que 340 caballos de potencia, ahí es nada, y que anuncia una autonomía eléctrica de 90 kilómetros, lo cual lo convertiría en un coche eléctrico a nivel legal, cosa que es muy interesante porque si hay subvenciones, el año que viene el coche lo van a traer a partir de enero, pues te vas a poder beneficiar de los 7.000 euros o lo que sea que hay en ese momento. Bueno, vamos viendo ciertos detallitos de diseño mientras te voy enseñando el coche por fuera. Esto, por ejemplo, son unos tiradores que nos han contado, son retráctiles, se abren y se cierran detectando a la proximidad de la llave. Funcionan hasta 30 grados bajo cero, o sea que si se te congelan tienen fuerza suficiente como para salir al exterior. Y 4,5 metros de longitud, algo más de 2,6 metros de batalla para un coche eminentemente familiar de 5 plazas y que parte de precio sobre los 33.900 euros en la versión de 2 ruedas motrices. Es un precio, podríamos decir, intermedio, y lo verdaderamente interesante, con 2 niveles de acabado, ahora lo revisamos un poco, pero lo verdaderamente interesante es que la versión de 4 ruedas motrices cuesta 4.000 euros más, se va a los 37.900 y ahí sí que ya tenemos un precio bastante interesante en relación a sus competidores. Así de memoria que me suene, solamente un Nissan Qashqai de 4x4 está al mismo precio, al mismo nivel de precio que este Jaeku 7. Bueno, la línea de colores la verdad es que está bastante bien, bastante original y además, como ocurre con esta versión, vas a poder elegir pintura bitono con el techo en otro color. En este caso, esta unidad, como veis, combina este verde que recuerda bastante a los de Land Rover con el techo negro, las barras arriba. Y en definitiva un vehículo, bueno, porque llama bastante la atención por la calle. No va a ser desde luego un superventas como el Omoda, probablemente por una cuestión de que su precio es claramente superior. Va a haber una versión del híbrido enchufable por 40.900 y otra por 42.900 con 340 caballos de potencia. Ya estamos hablando de una cosa bastante seria. Bueno, pues aquí tengo aparcadita la unidad con la que yo me estoy moviendo, que es exactamente la misma que acabas de ver, pero con una capa de polvo por el 4x4 que hemos estado haciendo, que por cierto ha estado muy bien, ¿eh? Además con un instructor de primera, divertido e interesante. Bueno, aquí veis, como siempre, dejo mi mochila con tamaño de maleta de cabina de avión, aproximadamente, si la hicieras cuadrada. La voy a retirar para que veas el espacio del maletero. Una de las cosas que te tengo que decir que tiene buena Chery en España, en Europa, bueno, son dos.
cosas muy buenas, que no son muy habituales, o tres, mejor dicho. La primera de todas es que nos están dando, para empezar, 7 años y 150.000 kilómetros de garantía de fábrica, cosa que es muy poco habitual. La segunda de ellas, esto es una locura, esto es de locos lo que te voy a contar, pero en los inicios te ofrecían 500.000 de kilómetros. Luego los chinos ya se les fue un poquito la olla con esto, llegaron a un entente un poquito más lógico. Como veis, una rueda de repuesto de galleta aquí colocada y un maletero de 424 litros en la versión 2x4 y de 340 litros en la 4x4, que se queda un poco justo. Me están diciendo que están intentando rebajar un poco la posición de la rueda de repuesto y que están trabajando para bajar la posición de esta plancha, del suelo del maletero, de tal manera que le van a intentar ganar un poco más de espacio. Toda esta plancha de plástico que tenemos aquí, de un material compuesto, el polímero que sea, se puede retirar, e igualmente el alojamiento de la rueda lo van a mejorar, según me han dicho. Y no te he dejado a medias. Lo segundo interesante que te quería contar que tiene precisamente esta marca es que escuchan lo que les contamos de los fallos que encontramos en los vehículos y también de los fallos que comentan los clientes y los técnicos, y los aplican, las mejoras, a una velocidad sorprendente para lo que estamos acostumbrados en Europa. Y por supuesto, eso es muy de agradecer y no muy común, no muy habitual en esta industria. Y lo tercero es precisamente que a nivel de recambios, a nivel de disponibilidad, evidentemente una marca como esta no se puede jugar su futuro por una indisponibilidad de piezas, por cualquier tipo de problema que pueda suceder, un golpe, un accidente. Y han creado un almacén central con el que afirman tener hasta un 95% de las piezas disponibles en 24 horas, 72 horas si vives en Canarias o en Baleares. Eso sumado a la garantía, evidentemente yo no lo puedo comprobar porque no he tenido ningún golpe, avería o accidente con un Jaeku o con un Omoda, pero ellos afirman que es así. Vamos a ver si cuando vosotros tengáis estos coches me confirmáis que es así. De ser así, combinado con la garantía, bueno, pues da una tranquilidad que no tiene precio a la hora de acceder a un producto de una marca que no tienes absolutamente ningún conocimiento ni ninguna referencia y que no sabes muy bien qué es lo que va a ocurrir, puesto que ese historial está vacío, ¿no? Así que estaremos muy atentos a ver si todo esto que nos cuentan es cierto. Yo espero que lo sea, por supuesto, no tengo que desconfiar o pensar que no es así, pero de ser así, pues lo convertiría en uno de los coches que tiene la relación entre precio, garantía y disponibilidad de piezas, en un momento en el que no hablamos mucho de eso, pero que hay unos problemas gravísimos con la disponibilidad de piezas, pues más interesantes del mercado. Así que bueno, comentado todo esto, vamos a entrar al interior porque tengo muchas cositas que contarte. En general, el ambiente está bastante bien. Como puedes ver, hay una reminiscencia aquí claramente de diseño campera, con este detalle de los tiradores. Tienes aquí unos agarradores inferiores en el asiento para si haces conducción todoterreno. Unos tiradores con un diseño bastante agradable. Esto es un plástico que está ligeramente mullido. También en la parte inferior, ya en la parte baja, plástico normal. Esta, que es la versión más alta de gama, lleva un equipo de sonido Sony de mayor calidad, con 8 altavoces. Los aireadores en posición vertical, la pantalla en posición vertical, y muy chino en general a nivel de diseño, sobre todo la instrumentación es lo más chino. Los chinos tienden a poner las instrumentaciones con una pantalla que está enclaustrada en el salpicadero, al igual que la pantalla de la instrumentación principal. Por cierto, esta pantalla 14,8, 15 pulgadas, la versión menos equipada, la de acceso, tiene una pantalla de 1 pulgada menos, y aquí esta de 10,3 pulgadas, que respecto a Omoda claramente ha mejorado. Sigue teniendo ese cuentavueltas un poco apestoso con numeritos, y sigue teniendo además también las grafías pequeñas, pero en general la calidad, como puedes ver, es bastante buena. Y esta es una costumbre muy china, que es poner los números, las grafías y los iconitos de los distintos sistemas que vamos activando o desactivando en un tamaño minúsculo, que, bueno, pues como digo, es costumbre china. Me suena todo mucho a otros coches chinos que he visto, pero con una buena calidad. Y luego que la pantalla está al aire, es decir, no tiene ningún tipo de visera ni está enclaustrada en un interior para ahorrarnos o para quitarnos reflejos. En general, como puedes ver, como estás viendo, la calidad de la pantalla es lo suficientemente buena como para que eso no sea un problema. Y luego tenemos aquí la camarita que nos está vigilando y que constantemente, a la mínima que sacamos los ojos de la vista frontal, nos está advirtiendo mediante una pantallita, mediante un mensaje, que estamos desatendiendo la carretera. También tenemos un head-up display que está ahí al fondo,
Aquí lo puedes ver, ese parpadeo es porque su frecuencia de refresco no está sincronizada con el de la cámara, pero ya puedes ver, es un tamaño pequeño, es un head-up display barato, no es un head-up display especialmente valioso, podríamos decir, hace su trabajo, pero los hay ya hoy en día mucho más avanzados, sin ir más lejos, por ejemplo, en un BYD el head-up display es muchísimo más grande. Y luego voy a ver si soy capaz de enseñarte el detalle de que en el parabrisas, no sé si voy a ser capaz, a lo mejor en las zonas más oscuras sí, tenemos una luneta térmica igualmente integrada, muy finita, bien resuelta, y en definitiva, pues ya ves, un ambiente bastante agradable en el interior del coche. Por cierto, un detalle de equipamiento muy bueno, tenemos una carga inalámbrica con ventilación y 50 vatios de potencia, que realmente carga el móvil rápido. Esta bahía no tiene nivel de carga. El cambio siempre va a ser automático de 7 relaciones, doble embrague, un cambio que funciona sin más, un resultado suficientemente bueno, agradable, y una gran ruleta para los modos de conducción, que es una de las cosas de las que está más orgullosa Jaeku, con su sistema que combina el control de los distintos modos de conducción con la conducción todoterreno. Te lo voy a enseñar cuando veamos la pantalla. Como puedes ver, dos portavasos, por supuesto, espacio para meter las carteras o cualquier objeto. La pantalla, una pantalla grande, como puedes, de mucha calidad y con unos tonos azulados, como suele ser habitual en los coches chinos. Y una de las funcionalidades más interesantes que tiene este vehículo es que ellos llaman sistema de visión 540 grados, creo que le llaman, porque puedes ver el coche desde distintas perspectivas y además lo puedes ver desde arriba en una visión en la que además puedes tener el vehículo transparente una vez que vas circulando, lo cual es excelente para hacer una conducción todoterreno, poder ver el entorno. Y también tiene una ventaja muy buena, que es cuando estás aparcando en una plaza de parking, puedes ver las líneas y tú puedes centrar perfectamente el coche en la plaza para que no sobresalga ni por delante, ni por detrás, ni por la derecha, ni por la izquierda. A mí me resulta súper útil y es una cosa que tienen muchos coches de esta nacionalidad y que, bueno, pues deberían de tener todos los automóviles modernos. A mí me parece muy bien, me parece excelente. Déjame que te muestre que tenemos un acceso rápido a distintas funcionalidades, entre ellas las funcionalidades de todoterreno y, por ejemplo, del descenso de control dependiente, el acceso a las pantallas, ecualizador, un modo para limpiar la pantalla. Y otra cosa que tenemos interesante, precisamente no tenemos en la instrumentación del volante, este coche prescinde completamente de botones, ya lo has visto, todo es a través de la pantalla, mandos que son táctiles pero presionables igualmente para el ACC, y mandos para el sistema multimedia, y afortunadamente tenemos la estrellita que nos permite configurar cosas diferentes. Ahora mismo la tenemos configurada, voy a poner aquí este cuadro para que puedas ver cómo se activa la climatización del coche y directamente tengamos un acceso directo al clima, que va todo por la pantalla, todos los elementos del clima como puedes ver, incluida el sistema de desempañamiento del parabrisas delantero que tiene como los Ford de toda la vida, ¿verdad? Calefacción en el volante y calefacción en los asientos, multitud de ajustes. Lo que no tiene es un acceso directo para los sistemas de asistencia a la conducción activa, pero con la estrellita podemos configurar para que se active este menú, el centro del vehículo, y aquí directamente en los ajustes del vehículo podamos quitar todos los pitos que tienen los coches cuando estamos conduciendo, todos los sistemas de asistencia al conductor que están aquí puestos. Bueno, y esto es lo que te quería mostrar, importante igualmente también, es como en muchos coches chinos, increíble la cantidad de menús y la cantidad de ramificaciones que tienen los menús y disgregaciones para que puedas configurar absolutamente todo. Por ejemplo, cuando yo he cogido el coche, el sonido del intermitente que entra por el equipo de sonido era insoportablemente alto y me ha costado un rato, pero al final he acabado encontrando el lugar donde poderlo configurar. Bueno, esto será bueno o malo según quién, pero en definitiva tú vas a tener el coche muchos años a lo largo de tu vida, vas a tener tiempo más que de sobra para poder entrar y configurar absolutamente parámetros que son imposibles de configurar en cualquier otro coche de tipo europeo que no sea premium, que no sea de un alto nivel de coste. Y esto es positivo, yo creo. Una vez que te habitúas, aunque puede resultar un poco abrumador o farragoso en el inicio, fíjate, es lo que te decía, aquí tenía desplegado este menú, que es donde está el sonido del intermitente, entre otras muchas cosas, que es tono de alarma, por cierto, para que veáis que no miento. Fíjate qué vista más molona nos ha colocado del coche. Ahí lo tienes. Bueno, pues una cosa tan tonta como esta, puedes configurarla para ponerla al mínimo, así como la música del sonido, de los medios de sonido, del arranque, en fin, bla, bla, bla. Hay 20.000 cosas que puedes manejar en el coche y luego tienes algunos accesos directos. Ya te he mostrado la barra desplegable, que según si despliegas por el lado derecho o el izquierdo, te va a abrir el centro de notificaciones o te va a abrir los accesos directos.
Y luego pues toda la gestión de dispositivos, la configuración del sistema con los sistemas métricos que quieras y un inmenso etcétera con una pantalla con un brillo y una calidad muy buena y muy potente. En definitiva, por aquí este coche convence sin duda y tiene pues una de las calidades de pantalla, eso sí, fija, aquí no la puedes ni mover ni girar como en otras marcas como BYD, que convence por todo lo que lleva, por todo lo que tiene. Apple CarPlay y Android Auto evidentemente también. Tenemos la posibilidad de partir la pantalla como si fuera un ordenador y podernos mover por los distintos menús. Por cierto, para que veas refrendada la calidad gráfica del vehículo, aquí tienes una vista del navegador del coche. Yo ahora mismo estoy en una finca en Segovia y luego el acceso a todas las fuentes de sonido. Vaya repaso, ¿no? Yo creo que ya es suficiente y si te parece bien, vamos a hablar un poquito del espacio en el interior y también de la calidad de los asientos, que es lo que me quedaría para rematar la faena antes de salir a la carretera. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Y una cosa que te trae este Ya EQ7 como oferta en las versiones más elevadas es este doble techo solar, del cual la primera parte es practicable, es abrible, lo cual es una absoluta gozada poder disponer de esto en este vehículo y que le da pues un plus de luminosidad y de agrado en el interior. Por cierto, que como es norma de la casa ya, en la mayor parte de las marcas, por lo menos aquí tenemos asideros en los tres asientos que no son los del conductor, lo cual es algo que cada vez vemos menos. Y por cierto, el mando del cambio sigue teniendo ese detalle de transformer en el que para ponerlo en modo manual tienes que estar pulsando este botoncito unos segundos y ya nos ponemos en modo D y no tenemos la posibilidad de manejarlo mediante leva, solamente mediante este mando transformer. En esta versión más equipada tenemos la posibilidad de poder regular el asiento de una manera manual. El asiento se va a la posición más retrasada cuando abres la puerta del vehículo y luego puedes ver, como ocurre en muchos coches últimamente, hay una especie de hueco, alojamiento en el inferior, en este caso no es muy alto, en la parte inferior del brazo que recorre el centro del habitáculo, donde podemos conectar dispositivos e igualmente tenemos espacio para dejar un bolso que no sea muy grande. El que yo uso, por ejemplo, normalmente cabría. ¿Y qué tal el mimo y el espacio en las plazas traseras? Bueno, pues un coche de 4,5 metros ya tiene batalla suficiente, como es el caso, para que podamos meter aquí las piernas sin ningún tipo de problema, espacio suficiente. Y ahora tengo el asiento un poco retrasado, un revistero con portamóviles de cortesía en esta zona y una salida de aireación que, como puedes ver, solamente se puede orientar en una dirección y por lo tanto, si van dos personas, pues tendrán que decidir hacia dónde tira. Y por debajo, calefacción en los asientos traseros con la toma USB estándar y USB-C, ahí lo veis, y un pequeño huequecito para dejar objetos. Una buena posición para las piernas, un túnel de transmisión bastante pequeñito, como puedes ver, hay aquí un pequeño resalte, pero no es muy grande. La posibilidad de poder manejar también los asientos delanteros desde atrás, por si estamos aquí detrás esperando, y la línea de luz ambiental que junto con el techo de cristal en esta versión pues hacen que el entorno aquí dentro sea muy agradable. ¿Qué tal es este Ya EQ7 al volante? Bueno, lo más importante y lo que más te preocupará seguramente y te interesará si quieres o te interesa este coche precisamente es cómo va de motor por el tema de la potencia. Son 145 caballos, no va a haber, según nos han contado, una versión intermedia entre esta y la de 340. Hay un salto muy grande. ¿Por qué han puesto una reducción de potencia en este coche? Pues esencialmente por el tema de las emisiones. Eso les ha llevado también a hacer una reprogramación del motor y de la electrónica, y te tengo que decir que ahora es un motor, bajo mi punto de vista, claramente con un tacto mejor que el del Omoda 5. Y cuando hablo tacto me refiero a cómo entrega la potencia, a la linealidad. El otro es un motor claramente más puntiagudo, que tiene más empujón, pero también, bajo mi punto de vista, el motor del Omoda 5 con los 185 caballos es más tosco que el de este, que es más fino y más suave.
Está combinado con una caja de cambios de 7 relaciones y doble embrague, y bajo mi punto de vista es un motor con un tacto bastante agradable y que tiene una respuesta suficiente para mover el coche. Eso sí, no es un coche muy rápido, evidentemente hace el 0 a 100 en la versión 4x4 en 12 segundos, 10,5 en la de 2x4, y cuando vayas cargado con 4 personas aquí con el equipaje, pues tendrás que tener en cuenta que la aceleración no va a ser muy intensa, lo que no quiere decir, no quita que el coche tenga una buena capacidad de aceleración y que se mueva incluso con cierta soltura y cierta agilidad, con un nivel de sonido además en el interior claramente por debajo que el sonido que tenía su hermano pequeño, el Omoda 5, que es como un coche más pensado para el mundo urbano, ¿no? Así que por ahí se mueve la cosa y en general se agradece mucho ese plus en el tacto de conducción que tiene el coche. Una de las cosas de las que yo me quejé en el Omoda 5 era del tacto de la dirección, que no me convencía. Me han contado que han cambiado de proveedor. El tacto de la dirección de este coche es claramente mejor que el del Omoda 5, de la primera generación hablo, porque luego lo han cambiado también. En el Omoda 5 ahora están ya en la fase 2, en poquísimo tiempo han mejorado y cambiado muchas cosas, y todas las referencias que te doy se refieren a las primeras unidades que vinieron a España. Bueno, la cuestión es que la dirección de este coche, aunque es una dirección claramente con tacto eléctrico y muy filtrada, tiene mucha más calidad de tacto que la que yo tenía interiorizado que tiene el Omoda 5. Así que en general, junto con estos asientos, este es un coche claramente más agradable de utilizar para viajar, a pesar del descenso de caballos. El tacto del motor es mejor claramente también bajo mi punto de vista. Lo que me transmite es que es más coche. Me gusta más el tacto en general del vehículo que el que teníamos en el modelo anterior. ¿Cómo se comporta dinámicamente? Bueno, pues este es un coche que tiene una suspensión en los baches de alta frecuencia, es decir, en los socavones o en los guardias tumbados, que puede parecer y es más dura, tiene un amortiguador un poco más duro en este tipo de resaltos, como el que estoy pasando ahora mismo. Es un coche claramente, a pesar de eso, orientado hacia el confort. Y especialmente cuando entras en una carretera de curva, hay un matiz bastante importante entre circular de una manera suave, circular de una manera tranquila, en el que el coche tiene un tacto bastante bueno y bastante apropiado, y ya ir a un ritmo realmente rápido en el que el balanceo del vehículo empieza a ser claramente acusado. No llega a la blandura de un vehículo de Citroën, por ejemplo, pero se le acerca en esas condiciones. Pero bueno, en general, respecto a los vehículos con los que compite y en este entorno de potencia, sale bastante bien parado. Hay una cosa que me ha gustado, que se ha mejorado también, que es el tacto del freno. Y bueno, pues las calidades que transmite este coche a nivel de rodadura son prácticamente homologables a las de cualquier competidor que haya en el mercado, siempre teniendo en cuenta también que su versión 4x4 es la que es más apropiada y más agraciada en relación de lo que pagas al producto que te llevas. No he tenido ocasión de probar la versión de 2 ruedas motrices, no sé si esa tiene una suspensión todavía más blanda. A veces la 4x4 suele llevar un tarado de suspensión distinto por el asunto del aumento del peso. Pero a mí desde luego esta suspensión me convence y me parece la más apropiada, siempre pensando en una utilización familiar, en una utilización normal o tranquila de este coche. Y ojo que no estoy diciendo que sea un coche especialmente lento, la caja de cambios no es ninguna maravilla de velocidad ni está diseñada para eso. Tiene la respuesta suficiente, pero a veces necesita su tiempo para ganar velocidad. En este caso, ahora mismo, yo he estado haciendo la prueba y la presentación viajando con 2 personas a bordo, ese es el peso que llevamos, y no he notado en ningún momento un vacío de potencia alarmante. Durante la toma de contacto del producto, Jaeku nos ha invitado a hacer una conducción por una finca todoterreno puro. Este coche tiene un dispositivo que han inventado denominado ARDIS, que es un sistema que combina varios elementos electrónicos con unos frenos desarrollados por Bosch, los IPV, que hacen que el vehículo pueda moverse por superficies deslizantes y que, según la marca, tiene una capacidad de respuesta de 10 milisegundos respecto a las actuaciones de las ruedas. Este sistema, según el fabricante, emula un bloqueo de diferencial, pero en formato electrónico, y proporciona el control de 8 parámetros distintos a la hora de mover las ruedas y repartir el par. Los ángulos de entrada y salida no es que sean especialmente brillantes y están a la altura de otros vehículos SUV, 21 grados en el ángulo de salida y 29 en el de ataque, junto con 200 milímetros de altura disponible frente al suelo y 600 milímetros, 0,6 metros la profundidad de vadeo. Son parámetros que están por encima de los submedios, pero que no llegan a los de un todoterreno puro, aunque no están mal. El fabricante anuncia 7 años, 150.000 kilómetros. Es llamativo que en otros mercados, como en Latinoamérica,
se están dando 200.000 kilómetros de garantía en este coche y que en los inicios los chinos se atrevieran a dar medio millón de kilómetros de garantía a los primeros compradores, cosa que ya no está disponible en España, como tampoco está disponible precisamente por emisiones y como te estaba contando, el motor más potente que a este vehículo le vendría bien. Ahora tenemos un motor con un funcionamiento mejor que el primero, pero que tiene menos potencia. En resumen, el Yae Q7 es un SUV con un nivel suficiente como para poder ser considerado como un automóvil interesante para una parte de la población que no busca grandes prestaciones ni que tampoco va a hacer cosas especiales por el campo. Este no es un coche que se vaya a meter mucho por el campo, aunque con las ruedas de verano y la conducción que hemos hecho sin hacer cosas muy extremas ha demostrado que tiene una buena rigidez torsional y que sus sistemas de control de tracción funcionan bien. De hecho, nos han invitado a meterle caña y a apretarle por el campo, cosa que se agradece para ver que efectivamente luego no hay ningún tipo de problema y que el vehículo aguanta ese trato duro, cosa que ha ocurrido en estos minutos que hemos estado circulando con él. En el futuro es posible que tengamos más tiempo para probarlo en profundidad. Son precios que lo colocan sobre todo en las versiones 4x4 en posición ventajosa, no tanto en las posiciones de 4x2 donde en los sub de 4,5 metros hay una competencia brutal y feroz. Así que, querida familia, este es el Yae Q7. Hasta que llegue la versión híbrida enchufable con 340 caballos nos tendremos que quedar con las versiones de motor de gasolina de 145. Y por cierto, al tener, según me dicen, confirmado que ese coche va a hacer 90 kilómetros de autonomía eléctrica, será considerado como eléctrico. Esto es, si en el año 25 sigue habiendo ayudas a los eléctricos y a los híbridos enchufables, ese coche se va a llevar un buen mordisco en el precio, que podría ser de hasta 7.000 euros si se vendiera en la actualidad, ya que al pasar de 90 kilómetros se considera como coche eléctrico. Nada más, querida familia, espero que toda esta info os haya parecido interesante. ¿Qué os parece a vosotros el coche? Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.